Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren, aquí desde las instalaciones de ABC Latino. Yo soy Enrique Roblonsky y esto es Mesa de Barrio por 91.3 FM Radio WBKR y por las 5 frecuencias AM y FM de Robin Hood Radio Network, la radio pública de la región. Conmigo, como todas las ediciones, Malía Dumont. Buenos días, Malía, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. También con nosotros, Pocho Salcedo. Mucho gusto, un saludo a todos los del equipo acá de Mesa de Barrio y desde luego a la audiencia que nos escucha a través de los Estados Unidos y acá en las Américas, en Sudamérica. Bienvenidos al programa. Y por supuesto, Pablo Sadler. Buenos días a todas y todos. Un gusto nuevamente estar con ustedes, mis amigos, y con toda esta audiencia que nos sigue. Así es, y estamos acá en la segunda parte de este tema hablando sobre la democracia que comenzamos en el programa anterior, donde hablamos de la democracia desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista filosófico, y hablamos de los desafíos que la democracia estaba encontrando en el mundo entero. El día de hoy nos vamos a estar enfocando un poco más en las experiencias de los países y para eso hemos escogido 4 países, los Estados Unidos y también 3 países de Latinoamérica, aunque podamos expandirnos a otros más. Y me refiero a países con una larga trayectoria de altibajos en materia de gobiernos democráticos. Estoy hablando del caso de Chile, del caso de Argentina y Brasil. Chile históricamente tenía una trayectoria democrática muy, muy grande hasta que la población votó al gobierno socialista de Salvador Allende. Ya sabemos cómo terminó esa expresión democrática de la sociedad con un golpe militar. Argentina tiene un legado muy variado entre democracia y dictaduras militares. Y no solamente eso, sino también el cambio de los gobiernos, desde gobiernos autocráticos, gobiernos populares y la proscripción de partidos políticos. Brasil no es ajeno a ello tampoco. También ha tenido sus varios golpes militares y sus cambios de gobiernos que han ido oscilando entre gobiernos populares y gobiernos también mucho más autocráticos o de derecha. Sin ir más lejos, la democracia en Brasil nos da un ejemplo muy reciente, porque a comienzos de este 2023 asume la presidencia de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, quien años antes fue proscripto en su propio país, fue falsamente acusado por el
poder judicial y ahora vuelve nuevamente a la presidencia. Vemos este vaivén de idas y vueltas. Y con esto quiero abrir un poco porque me parece que el ejemplo de Brasil documenta en cierto modo los constantes desafíos que la democracia tiene cuando quiere ser la que impulsa cambios a nivel global o a nivel más popular dentro de las sociedades de nuestros pueblos. En Estados Unidos, por supuesto, lo que ocurrió luego de la asunción de Joe Biden, algo que se vuelve a repetir hace muy pocos días en Brasil, una copia de lo que ocurrió enero 6 en los Estados Unidos. Y con esto abro la mesa del día de hoy. Gracias, Roberto. Bueno, quería simplemente para mencionar, porque creo que es importante por la audiencia que nos sigue, reconocer también la gravísima crisis que está atravesando Perú. Aunque no vamos a hablar hoy de ello, anteayer asesinaron a 17 personas en el sur de Perú. Juanal, que es una situación terrible y directamente asociada con el tema que estamos hablando. A lo mejor en futuros programas lo vamos a hablar. Y algo similar con menor perfil todavía, pero con un estado de movilización permanente que se sigue la lucha en Ecuador por parte de los pueblos indígenas resistiendo muchos de los problemas que hay con el petróleo. Pero con lo que vos decís, creo que es una muy buena apertura. Lamentablemente, creo que vemos que hay una modalidad que está instalada aquí, que no estábamos acostumbrados y que está instalada en Latinoamérica, relativamente nueva, que la derecha o gana o no deja gobernar. Así de sencillo. Ese es el proyecto. Si no gana, no deja gobernar. Y lo vemos claramente en lo que está pasando en los lugares donde lo dijimos, es una realmente organización internacional, lo vimos con el saludo de Steve Bannon a esos luchadores por la libertad, que los llamó a la insurrección que ocurrió en Brasil, así lo llamó, esas fueron sus palabras. Él estuvo trabajando, por supuesto, en forma cercana con Bolsonaro, con su familia, y ahora hay una internacional de derecha que esto no es una teoría conspirativa, digamos que viene acá el presidente de Hungría, digamos que se juntan y que evidentemente, como bien dijiste, aunque hay varias distinciones que lo hacen aún peor lo que ha pasado en Brasil el domingo pasado, lo que pasó aquí en Estados Unidos, por lo menos aquí era una supuesta disputa por un fraude que nunca existió, como tampoco existió en Brasil, pero acá ya es con un presidente instalado y literalmente golpeando la puerta de los cuarteles pidiéndole a los militares que salgan a derrocar a un presidente democráticamente elegido. La derecha o gana o no deja gobernar. ¿Cómo se defiende la democracia en un sistema así como el que está describiendo Pablo, donde una porción de la sociedad muy importante, porque son países muy polarizados, el mundo está muy polarizado, pero hay un sector que, como dice Pablo, o gana o no deja gobernar, o trata de voltear gobiernos popularmente elegidos? ¿Cómo se maneja la democracia en este caso? Perdón, yo tengo una apreciación un tanto diferente que la que tiene Pablito, porque ese tema de gobernar y dejar de gobernar no es patentado exclusivamente por la derecha, ni de Estados Unidos, ni de mucho más de Latinoamérica, sino que la vemos con intensidad y diferentes intensidad mayor o menor, a cortesía también de la izquierda latinoamericana o tal vez puede ser en algún grado en la izquierda de los Estados Unidos. Así que no es un tema exclusivo de un solo lado. Las maneras tal vez son diferentes. A mí me parece que caeríamos en ver solamente desde un solo lado del prisma, porque
por lo menos la experiencia que la tengo a día esta temporada que estoy en Latinoamérica, veo de cada país los movimientos de izquierda han tenido una trayectoria importante y han tenido también una manera de presionar que no es exactamente la de ir a tomar un congreso, literalmente, pero existe una lucha, una polarización muy intensa entre los que estarían por el proceso de cambio y no están por el proceso de cambio en líneas generales, así que no digo que son exactamente lo mismo, pero son dos fenómenos muy poderosos de ambos lados, así que yo quisiera ver esto con la visión no tan restrictiva que es un caso específico de la derecha. Y algo más, Pero, otro atentado, permíteme terminar con esto, que pasó, pero volando y me parece a mí muy preocupante, fue el atentado hace 2 días o potencial atentado a la vicepresidenta de Colombia, ese para mí es un atentado incluso más duro que puede ser la invasión de un recinto de diputados o del Congreso, porque sí, la pérdida de una vicepresidenta de ese calibre, de esa calidad, pondría Colombia de cabeza. Nada más ese comentario para matizar. Adelante. ahora sí, fíjate que es curioso, tú tratas de equiparar un lado con el otro, de bandos opuestos, pero fíjate que históricamente todos los golpes de Estado y las muertes violentas no ocurren de los dos lados. Es siempre el mismo lado que las propicia, es siempre el mismo lado. Y me resisto a usar derecha o izquierda, porque son movimientos que quieren mantener el status quo que se está resquebrajando y son movimientos que quieren apuntar a que la democracia sea justamente eso, que ayude a la mayor cantidad de la población. Pero los golpes de estados y las muertes son siempre propiciados por el mismo grupo de intereses económicos, sociales y políticos, sea en Latinoamérica o sea en los Estados Unidos. Y hablando en Estados Unidos, yo no sé a qué le llamas izquierda en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no existe la izquierda. Existen dos partidos, el republicano y el democrático, pero llamar a alguno de ellos de izquierda me parece que es muy traído de los pelos. Malía, no sé tú qué Mira, piensas de todo esto. A permíteme ver, responder a Poncho. eso porque es importante lo que dices. Obviamente todo es relativo, ¿no? Porque la izquierda de la Argentina es diferente a la izquierda de Chile y la izquierda o la derecha de Colombia es diferente a la derecha de los Estados Unidos, por decir. Es relativo en función al país en que vivimos. De otra manera, ¿cómo vamos a describir? Sí, yo estoy de acuerdo, el Partido Republicano y el Partido Demócrata son la misma ala del mismo pájaro, ¿no? Pero desde el punto de vista de análisis, no puedes decir, bueno, no hay izquierda en Latinoamérica, o perdón, en Estados Unidos, por lo menos hay un progresismo disfrazado de izquierda. Sí, creo que es importante eso. Estoy de acuerdo. No es que se disfraza, lo que pasa es que se ha corrido la ultraderecha, digamos, porque obviamente esto es ultraderecha neofascista, lo que vemos hoy en el Congreso de Estados Unidos, y por ende se corre todo el espectro. Entonces, cuando alguien reclama cosas que son totalmente moderadas, como un seguro universal de salud, todos los países desarrollados lo tienen, eso es de izquierda. Cuando alguien reclama educación pública gratuita, como lo tienen todos los países desarrollados del mundo, eso pasa a ser de izquierda. Ahora creo que voy a enfatizar lo que dijo Robbie, con esto me callo. No conozco un solo ejemplo en Estados Unidos de insurrección por parte de la izquierda, de un ataque a las instituciones por parte del Partido Demócrata en los últimos 60 o 70 años por lo menos. No lo conozco, uno solo. El terrorismo ha sido de derecha. El terrorismo ha sido de grupos blancos supremacistas. Empecemos desde, si querés, la historia reciente de Oklahoma en adelante. Son grupos de gente blanca que atentan directamente contra la viabilidad del sistema.
estos últimos 30 años por lo menos ha sido así. No escucho nunca a ningún grupo que haya liderado un ataque a las instituciones o un ataque terrorista como los que hubo en el que murió muchísima gente, salvo que uno hable de cuando ocurren estas, digamos, lo que pasó en Oklahoma o lo que sigue pasando cuando hay asesinatos, salvo que uno cuente como terrorismo las movilizaciones de la gente después que la policía mata a gente de distintos lugares con cierto perfil que siempre termina siendo parecido. Pero no es que se atacan a las instituciones ni se trata de interrumpir el orden democrático. Eso lo hizo la derecha en este país, nada más. Malía, ¿qué te parece? A ver. Pues, primero tengo una pregunta para los otros, porque no sé si tengo mucho en común con la mayoría de la audiencia, pero no soy experta en Latinoamérica, no tengo familia y no he ido a la mitad de los países que estamos discutiendo hoy. Entonces, me gustaría saber qué medios de comunicación, qué fuentes de noticias recomendaríais para gente como yo que no tiene enlaces en nuestros países para saber lo que pasa hoy en Latinoamérica, porque lo que pasa ahora en Perú, por ejemplo, no está en la primera página de los New York Times. Y hay mucha gente aquí en los Estados Unidos que no sabe lo que pasa. Aunque la población latina crece mucho en los Estados Unidos, pero no hay mucha sabiduría acerca de estos países y lo que pasa. Totalmente, Malía. Has dado en el clavo porque es muy difícil tener información independiente de los distintos países. Pocho hablaba del atentado contra la actual vicepresidenta de Colombia. Francia Eh, Márquez. Claro, pero Argentina también sufrió un intento de magnicidio, un intento de asesinato fallido, por suerte, contra la vicepresidenta electa de Argentina. Y es algo que tampoco se ha conocido demasiado en el resto del mundo. Pero aún dentro de la Argentina, y volviendo al tema de la democracia y algo que hablábamos la vez pasada, fíjate que el poder judicial prácticamente se mueve más despacio respecto a este atentado contra la vida de una vicepresidenta electa, se mueve más despacio que una tortuga, mucho más despacio que una tortuga. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial responde justamente a una oposición al actual gobierno. Entonces, volvemos a algo que tocamos en el primer capítulo al hablar de la democracia, que es la división de poderes y cómo se derrumba, cómo deja de existir cuando una población o un factor económico, social y político solo piensa en cómo mantener los poderes que tiene. No sé, yo no sé cómo se resuelve, o creo que sé, pero lo estoy dejando para un poco más adelante. Una De cosa, quería Malía. contestarle un segundo nada más a Malía, porque fue una pregunta concreta. Como una de las fuentes que yo uso que me resulta muy útil, que resume mucho de lo que ocurre en Latinoamérica, es una revista electrónica que se llama Nodal, Noticias de América Latina, N-O-D de dedo A-L. Hace un resumen y realmente, por supuesto, tiene un sesgo progresista, pero incluye muchas noticias de muchos diarios de lo que pasa constantemente en Latinoamérica y se actualiza todos los días. Así que te lo recomiendo que lo busques. Nodal AM, América Latina.
Y el otro, ese es en español. La otra fuente que es útil, pero que es en inglés y que es muy buena, pero obviamente esto no ocurre todos los días, es un programa de radio que se llama Democracy Now! Con Amy Goodman, que es de WBAI, que es una radio pública, en el 99.5 en el Hudson Valley, la podemos escuchar, de FM. Amy Goodman ayer habló media hora sobre la situación de Perú y le dedicó un tiempo similar esta semana a la crisis de Brasil. Entonces, esas son dos buenas fuentes de información para lo que ocurre en Latinoamérica. Por supuesto, lo de Amy Goodman ocurre nada más que cuando hay alguna cosa que tiene una relevancia que supera lo cotidiano. Nodal habla de todo lo que pasa todos los días. Aquí hay María, una cuestión que me parece muy interesante, la pregunta que hace desde Nueva York, ¿cómo me puedo informar? Le escuché la misma pregunta a una entrevista en Perú, a un analista de Perú sobre temas de Perú, porque en el Perú no se escucha, muy poco se escucha lo que sucede. Tal vez fuera de Perú escuchamos más. Y ella respondía que el 93% de los periódicos y revistas del Perú pertenecen a un solo grupo. Y ese grupo tiene, digamos, una visión totalmente distinta de lo que está sucediendo. Y en el tema de televisión y radio, tres empresas casi controlan el 100% de la información de televisión y radio en el Perú. Entonces, ese es un tema. Imagínate si en el Perú no están viendo la potencia de lo que está sucediendo, las barbaridades que vemos todos los días, ¿cómo podemos enterarnos en Estados Unidos o aún fuera en los países limítrofes, ¿no? Es una cosa, uno de los problemas que habíamos hablado anteriormente en nuestro programa sobre el control mediático de información y el impacto que tiene sobre la democracia. Dos temas para seguir un poquito lo que decía Rob antes de estos puntos comunes, ¿no? Uno, el tema judicial, que muchas veces se dice que estas teorías conspirativas, tanto en el caso de Argentina como Brasil, son muy claras el alineamiento del sector del Poder Judicial con un sector político partidario claramente identificado. El caso de Brasil es probablemente uno de los más groseros de lo que se llama el lawfare, cuando tenemos a Sergio Moro, que fue el fiscal que puso en la cárcel a Lula, Ignacio Lula da Silva, el presidente electo de Brasil, y se expuso un par de meses después todas las comunicaciones, con falsas acusaciones, todas las comunicaciones que había entre el fiscal y el juez. ¿No? Digamos que la parte que tenía que ser neutra estaba siendo informada constantemente por WhatsApp de todo lo que iba pasando y mantenía ese contacto con Lula, con Sergio Moro. Tan grosero fue esto y tan obvio fue que, por supuesto, Moro siempre dijo que él no tenía ningún interés político. Al día siguiente que asume Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, lo pone a él como ministro de Justicia. Digamos, fue el premio que tuvo por haber puesto en la cárcel a Lula. Eso fue una de las cosas más obvias que ocurrieron. En Argentina vemos un proceso que es también realmente de suma preocupación, sin ir a detalles que aburran, pero claramente el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, pone a dos miembros de la Suprema Corte durante el periodo de receso del Congreso, sin aprobación del Poder Legislativo. Ellos, por supuesto, pagan favores nuevamente, y esta gente, que en buena parte es parte del Poder Judicial, básicamente mantiene un Estado paralelo en connivencia con empresas y políticos que se juntaron hace no más de un mes y medio, en un lugar hermoso de la Patagonia, que
es de uno de estos billonarios, Joe Louis, una persona inglesa, que ha tomado, incluso ha privatizado un lago, y que ahí han habido reuniones que todavía no se explican cuáles eran el objetivo, en donde se juntaban los fiscales también, parte de los fiscales que que acusaron a Cristina Kirchner y que la han condenado, la han proscripto, pero también con causas que están abiertas de redistribución de presupuesto, fiscales, con directivos del diario más importante de la Argentina, que es Clarín, y con funcionarios políticos de la oposición. Todos juntos por 24 o 48 horas, y después se expone todos los diálogos por WhatsApp que salieron de cómo hacemos para tapar esto porque los habían encontrado. Poder judicial, poder de medios del diario más importante y partido de oposición. Todos juntos, sin explicar para qué, pero una cosa bastante preocupante. Malía, ¿cómo lo ves tú desde Estados Unidos y con la perspectiva de lo que ocurre también en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque también vemos la Corte Suprema en los Estados Unidos sin llegar a los desmadres de los que Pablo estaba describiendo, de poner miembros de la Corte a dedo sin pasar por el poder legislativo, pero de igual modo una Corte Suprema con un sesgo político bien marcado. Pues es una pregunta muy complicada. Creo que no existe democracia perfecta. Lo que estamos viendo en muchos países es un atentado, la intención de cómo hacer el sistema, cómo mejorar el sistema para acercar a una democracia más cerca a la perfección, que nunca se puede llegar, pero podemos, es un proceso, como decimos la semana pasada. Y parece que ahora en muchos sitios, incluso los Estados Unidos, surgen desafíos que estamos menos cerca que antes a la democracia perfecta. Porque a causa de polarización, no puedo decirlo, polarización que está infectando incluso a las cortes, que antes suponíamos aquí en los Estados Unidos que los cortes estaban menos influidos por la política que otras partes del gobierno. Pero ahora incluso los cortes se ven que no han escapado esta polarización. Todo el mundo sabe lo que está intentando decir. Está bien la polarización en la sociedad. Exacto. Sí. Sí. Y la pregunta es cómo responder a este problema. Creo que es también un proceso muy largo, y el problema aquí, pero también creo en los países que estamos discutiendo, es que el proceso es demasiado lejos de la mayoría de la población, y también demasiado lento, como una tortuga, como dijiste antes. Y cuando el proceso de mejorar el sistema parece demasiado lento, la gente hace una de dos cosas: o decide esto no es para mí, y la gente no va a votar y se aleja, o se va al Capitolio para derrumbar el sistema que existe.
Y eso es donde, como hemos visto, hay poderes fuera del gobierno que quieren influir lo que hace la gente, y cuando van a los capitolios para lanzar sus voces, hay intereses de corporaciones y otros poderes económicos que pueden influir ahí también. Entonces, creo que cuando, en cuanto más polarización hay, menos voz tiene la gente, aunque mucha gente puede sentir que tienen más voz, porque cuando estamos en medio de una situación polarizada, una persona se encuentra, oh, estoy con más gente que creen como yo, estoy en una comunidad más fuerte y estamos juntos y tenemos influencia, pero eso es un sentido, pero no es, creo que no refleja la verdad del poder que hay entre estos grupos. Yo diría que en esta época de polarización son los políticos más destacados, los jefes de gobierno, los jefes de los partidos políticos, que mayor responsabilidad tienen, no hacia su grupo, el que los apoya, sino hacia la democracia como concepto de unidad de una sociedad. Si los políticos y los que están a cargo de los distintos poderes pierden esa visión de que son los que mantienen viva la democracia, creo que ahí se pierde todo. Y lo que veo en las últimas décadas, varias décadas ya, en los últimos 30, 40 años, en el mundo occidental, pero en las Américas, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Latinoamérica, es que se va perdiendo eso y que de golpe los que mantienen la democracia son muy pocos o son los que se juegan. ¿Qué quiero decir con esto, con los que se juegan? Lula, cuando fue falsamente acusado, podría haberse resistido a ser encarcelado. Podría haber creado toda una movilización popular que estaba a su disposición para rechazar esas falsas acusaciones. Sin embargo, no lo hizo. Y sabemos qué pasó. Confió en la democracia, fue a la cárcel, fue proscripto y luego, confiando en esa democracia, retornó al poder nuevamente elegido por el pueblo. Casos similares yo creo que vemos en otros países también. En Argentina creo que es muy evidente a lo largo de la historia de Argentina que los movimientos populares tienen una capacidad de convocación popular muy, muy grande. Sin embargo, nunca se usó esa convocación para derribar gobiernos que se opusieron a los movimientos populares, pero que fueron democráticamente electos, sino que se volvió a confiar en esa democracia para retornar al poder años más adelante. Pero ¿qué pasa cuando eso se pierda? Porque aquí hay un lado, me parece a mí, que está apuntalando una democracia frágil, mientras el otro lado tira todo por la ventana. Pero ¿qué pasa cuando los dos lados
tiren todo por la ventana. ¿Qué va a pasar con la democracia en ese momento? Bueno, yo creo que hay una parte muy, muy dura acá en los Estados Unidos, donde tendríamos teóricamente una democracia más madura. Sucede que los representantes nuestros en el Congreso, en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, están en en un constante proceso de reelección. Vale decir, se instalan y empiezan a generar recursos para poder ser reelegidos y eso los distancia muchísimo de la población y creo que empiezan a responder a agendas que no son necesariamente democráticas. Alguien decía que tal vez debería pasarse una ley o algo así en el Congreso de Estados Unidos, que todos los congresales al estilo de las chamarras de NASCAR deberían tener el escudo de cada uno de las empresas de que los está financiando y ahí se vería realmente a quiénes son los que ellos obedecen, no generalmente a la voz popular. Yo creo que con nosotros como individuos tenemos poquísima influencia comparado con aquellos que ponen recursos en los políticos. Ese es un problema esencial, porque si es así, los representantes van a responder a esos intereses y no a los intereses generales de la población. Eso es altamente preocupante acá en los Estados Unidos. Imagino de alguna manera también ese tipo de situación es evidente en muchos países de Latinoamérica. Quiero establecer esto para el récord, que estoy de acuerdo con Pocho Salcedo. Así que hoy, 12 de enero, estamos de acuerdo, Pocho. Estamos de acuerdo. Bárbaro. Creo que es un Comenzando el año bien. nos da esperanza para el 2023. No, totalmente de acuerdo. Creo que aparte la solución es relativamente sencilla, que es cómo se paga para las campañas. Si hay un financiamiento del Estado para las campañas y la campaña puede ser de 2 meses, se soluciona. Hay muchos países civilizados que hacen eso, donde la campaña está pagada por el Estado. Uno tiene que tener cierta cantidad de firmas, pasa a ser un candidato y con esa candidatura uno tiene lo que le da el Estado. Punto. Y no se puede recibir un centavo más que eso. Totalmente claro y relativamente sencillo. Por eso yo cuando Malía decía que vemos el cambio en las Cortes, yo creo que este cambio en las Cortes viene hace mucho tiempo. Y, por ejemplo, cuando le dieron la presidencia a Bush en el año 2000, eso fue una decisión de la Corte Suprema. Terrible, ni siquiera dejaron contar los votos. Lo que lo acusaron a Evo Morales en Bolivia se hizo acá en el año 2000. O sea que esto ya viene hace tiempo, que se viene gestando y demás. Una sola cosa para abrir un poquito, o dos cositas para abrir el debate. Me acaban de contar que el bloque demócrata acaba de pedirle a Biden que cancele la visa de Bolsonaro en Florida, en Estados Unidos, perdón. Detalle interesante ver cómo estas cosas, cómo se responde. El otro que es mucho más de fondo es el tema de reforma constitucional. Para muchos el pecado original, tanto en Chile como en Perú, que terminó costándole en Perú la presidencia a Castillo y que le está complicando la vida a Boric en Chile. Quiero agregar una cosita. ¿Qué tal si hablamos de reforma constitucional en los Estados Unidos? Porque, por ejemplo, una persona, un voto. Increíblemente va a ser la segunda vez. Este es un día increíble porque no puedo estoy totalmente de acuerdo contigo. La constitución en los Estados Unidos es equivalente, a mi parecer, a las vacas sagradas de la India, intocables, ¿no? Como si hubieran sido creadas en la perfección absoluta, que no merecen ningún tipo de observación. A mí me parece eso algo totalmente escandaloso, porque la verdad, de 200 años y más, hemos evolucionado, tenemos diferentes desafíos
Yo creo que una mirada a la Constitución de los Estados Unidos sería sensacional, pero eso es como agarrar un cable de alta tensión y esperar que no pase nada, porque creo que somos los dos únicos o algunos más que opinarían así. De acuerdo. Segunda vez, memorable este día. Ya estamos con el cable de alta tensión sin haber agarrado la Constitución, porque estamos todos, ¿no? Sí. Pues regresando a la pregunta que lanzó Rob sobre qué pasa cuando un partido quiere tirar todo por la ventana. Y la Constitución, sea intocable o no, representa la ley y no se puede tirar todo por la ventana porque hay un proceso de ley para cambiar las leyes o para cambiar el gobierno. Otra vez, todas esas cosas pasan bastante lentos. Pero lo que estamos viendo ahora en los Estados Unidos creo que es un, ¿cómo se dice? Un recuerdo, un reminder de que votar una vez al año no es suficiente para asegurar al gobierno, para asegurar la democracia. Hay que prestar mucha atención todo el tiempo a lo que está pasando, porque si un partido quiere tirar todo por la ventana, lo puede hacer por revolución, o por trozo a trozo a través de las leyes. Y esto es lo que estamos viendo ahora en el Congreso aquí, que especialmente ahora con los republicanos quieren deshacer leyes, quieren imponer reglas y hay que prestar atención y protestar cada vez que hay una sugerencia así en el Congreso, pero la mayoría de la población no tiene tiempo para prestar tanta atención, para protestar cada movimiento en el Congreso. O no tiene bastante interés o entendimiento de cómo cada día en el gobierno influye sobre nuestras vidas. Entonces, ¿cómo imponer que un partido tira todo por la ventana? Es educación y tener alguien que siempre está vigilando y como no sé qué quiero decir, vigilando y diciendo a los demás, esto es lo que pasa y para asegurar nuestra democracia hay que estar vigilante y hay que estar activa cada persona. Es más emocionante, se puede decir, formar parte de un grupo de intereses externos de reunir con gente en un bosque y hacer entrenamiento. Seremos vigilantes, seremos como un grupo nuevo para asegurar la democracia fuera de las leyes. Pero estos grupos pequeños, aunque tienen, hay muy interesante para extremistas, no pueden cambiar mucho de tamaño grande tampoco. Solo al final se encontrarán dentro del jail.
A como, ver, como las personas que intentaron kidnap al gobernador de Michigan. El problema es que muchas de estas cosas están, esta corrupción constitucionalizada y gente que utiliza el proceso político. Lo vimos con la elección de Kevin McCarthy como Speaker of the House. Ellos han conseguido mucho, Sí, consiguieron mucho, consiguieron cambiar las reglas, consiguieron establecer un comité neofascista, macartista, como es el que va a controlar la gente que discrimina a los grupos conservadores, un subcomité en el Congreso. Y uno de los grandes problemas también que tenemos es la podredumbre, y lo hablo realmente así, en forma triste, que trae el Partido Republicano cuando una de las primeras medidas que toma es disolver la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. ¿Cuánta credibilidad tiene grupos de gente como estos? ahora, La otra decisión, Pablito, perdón, sí, 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 sí. no, con lo que tú dices, cuánta credibilidad tienen. Y volviendo a algo que dijo Malía también, que la gente se desconecta, sobre todo en los Estados Unidos. Yo no sé si en Latinoamérica es tanto, pero en los Estados Unidos sí, una gran mayoría de la población se desconecta y lo único que le interesa es el núcleo familiar, el trabajo que tienen, cómo seguir adelante, cómo ganar más, cómo pasarla bien, cómo estar bien, independientemente de lo que ocurre con la política, que los afecta, obviamente, pero a lo cual no se le da más importancia. Mi pregunta es, ¿qué ocurriría, verdad, cuando uno de estos grandes magnates que tiene el mundo del día de hoy, de las redes sociales, de las grandes empresas donde todos compran, de los medios de comunicación masivas, cuando uno de ellos se despierte y diga, la verdad que mi presupuesto es mucho mayor que el de la mayoría de los países en el mundo. Y si yo lo hago también aquí, ¿por qué no puedo hacerlo también a nivel de país, a nivel del mundo? Si yo controlo tantas cosas en todo el mundo, ciertamente en los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando alguno de estos magnates se despierte un día y diga, yo puedo hacerlo mucho mejor, y comience a invertir y comience a actuar con todo el poderío económico que tienen y con todas las masas de la gente que ya los están siguiendo. Ya está ¿Qué ocurriendo, ocurre con la democracia en ya ese está momento? ocurriendo. Ya está ocurriendo, Rob, lo viste con Twitter. Ya está ocurriendo cuando lo ves a Bill Gates, que all of a sudden el tipo decide que él sabe de salud pública y decide lo que pasa en África en una cantidad significativa de países en términos de salud pública, sin tener la menor idea y trayendo terribles problemas. Ya lo estás viendo cuando Jeff Bezos compró el Washington Post. Ya lo estás viendo cuando el señor Donald Trump fue presidente del país. O sea que no es que ocurriría, sino que vemos que es un desastre, por donde se lo mire. Y una de las cosas, obviamente, tres cosas muy puntuales de soluciones. Uno es modificar la forma que cobramos impuestos. No puede existir una persona que tenga más de 100 billones de dólares. Ese es un fracaso del sistema. Cuando mejor no fue, la gente que ganaba esa cantidad de dinero pagaba 90% de impuestos y el país estaba mucho mejor. Segunda cosa, votación obligatoria. ¿Por qué obligatorio? Porque hoy por hoy, cuando vemos una campaña, la gente no tiene que hablar de la gente pobre, no tiene que hablar de la mayoría de la gente. Entonces, cuando la gente pobre está obligada a votar, a lo mejor el mensaje también lo tiene que incluir a ellos y no solamente a la clase media. Una cosa sencillita y al pie, como dirían en Argentina, votemos los domingos, por favor, no el primer martes después del primer lunes de noviembre, que no tiene absolutamente ningún sentido. Votemos un domingo, votemos un día feriado como se hace en el resto del mundo civilizado. Por una vez, hagamos las cosas bien, como se ve que se puede hacer y no es complicado.
Pues, Silencio concede. ¿cómo? Y Malía, ¿Qué dijiste? que el silencio Oh, concede. Si sí. me quedo callado, estoy concediendo todo el espacio a los otros. Sí, pues estoy de acuerdo que ya está sucediendo. Sucediendo. Ya, y hablábamos la semana pasada sobre los enlaces entre democracia y capitalismo, y hay un, un tema a causa de esos enlaces que s- los líderes de las corporaciones o los magnates, como dijiste, hay como una ventaja natural que tienen en estos sistemas de gobierno, porque pueden controlar los medios de comunicación. Entonces, una cosa que tenemos digamos, digo, las personas que no tienen ese poder. Nosotros los ciudadanos tenemos que otra vez prestar atención. Esto es lo que este momento, todos los momentos en una democracia requiere que ponemos en no sé, leyes sobre para imponer o prevenir, no, preventar. Prevenir. Que hay tanto control sobre los medios de comunicación. La democracia no puede sobrevivir en un sistema donde la gente no tiene acceso libre y, abierto a los medios de comunicación y a educación. Estos son Pero qué es el acceso libre, María? ¿Libertad de empresa o libertad de expresión? libertad de expresión. No estoy apoyando un sistema comunitario, digamos, como comunismo o algo así, pero tener una persona como Elon Musk controlando Twitter hay un choque ahí entre capitalismo y la democracia de que Ese tiene es el tema ventaja. interesante que también pasó en Argentina, cuando trataron de cambiar la ley de medios, la famosa ley 125, terminó costándole la reelección al final y de forma inmediata las elecciones de medio término al partido en el gobierno, porque estos grupos de interés realmente se pusieron en forma furibunda para prevenir y evitar lo que decía Rob, que es la hiperconcentración en muy pocas manos de todos los medios de comunicación. Entonces ahí es donde nos corren, que nos dicen que esto es libertad de empresa, que uno está cercenando la libertad de la gente. Yo puedo comprar lo que yo quiero, ¿por qué vos me vas a decir que yo no puedo? Y ese es uno de los desafíos que tenemos. Pero tampoco creo en medios de comunicación que están controlados por el gobierno, porque eso no funciona tampoco. No digo del gobierno, pero es prevenir la acumulación. Mm. Acá tenemos Clear, digamos, tiene más de 800 radios, estaciones de radio en todo el país. Digamos, es muy difícil no haber escuchado cuando estaba Rush Limbaugh, estaba en todo el país todo el tiempo. Bueno, ¿cómo controlamos esas cosas? No porque yo no esté de acuerdo con Rush Limbaugh, pero si tenemos que nada más que se escucha una o dos radios, ese es su problema. Y esto es... Las cadenas de radio, aparte de donde estamos hablando ahora, muchas cadenas de radio, de televisión, están controladas por corporaciones muy grandes. Exacto. Mucho más que hace 2 décadas no era así. Pero cadenas independientes ya son muy pocas. Entonces, apoyo para estas fuentes de comunicación es muy importante. ¿Quién tiene el Digamos que poder
¿quién tiene el poder para romper estas aglomeraciones, concentraciones tan masivas de poder? En los Estados Unidos, si nos remontamos a la historia, Theodore Roosevelt, que es tan conocido en Latinoamérica por la ley del garrote, ¿verdad? En Estados Unidos, él fue el que rompió los grandes monopolios. Precisamente cuando por primera vez se estaban formando esos aglomerados de concentración hegemónica de poder económico, Theodore Roosevelt los reunió y dijo, se acabó. Pero a cambio de que aquí en Estados Unidos esto no ocurra más, pueden hacer lo que quieran en otras partes del mundo y los vamos a apoyar. ¿Quién hoy en día puede hacer esto? Y estamos llegando a los últimos 2 minutos aquí de Mesa de Barrio. A ver, Malía. No hemos definido qué es monopolio de fuentes de comunicación. Y es... La concentración tan masiva en pocas manos. Digo en la ley. En la ley no hemos definido eso. Y eso es un problema. Hay un problema también de, se dice en español, gallina y huevo. Sí, sí, sí. Que la gente también puede romper estas conglomeraciones si no prestan atención, pero si eso es la última fuente de noticias, van a prestar atención a eso. Bueno, creo que hay otro problema y con esto termino yo por lo menos. Sucede que esas aglomeraciones, esa concentración de los medios de comunicación, tiene un revestimiento político pseudo constitucional muy importante, porque se han autodeclarado en Estados Unidos y a través del mundo como el cuarto poder del Estado. Vale decir que si tú tienes dinero, puedes tener una cadena de televisión o de radio, te autodenominas poder del Estado intocable de muchas maneras, y creo que ese es otro problema que, digamos, como percepción de hace muchos años ya, se piensan que los medios de comunicación tienen el peso que tienen por lo que dicen, pero en realidad han alcanzado el poder porque tienen una potencia económica que no tienen otros y que pueden tener una voz mucho más fuerte. Es otro aspecto muy tremendo. Los medios de comunicación grandes especialmente se han autodenominado poder del Estado casi constitucionalmente, con unas capacidades que no tienen otros medios de influencia. Apoyan a la radio y a la televisión pública, independientes en serio, imperfectos pero independientes. No tan independientes, porque también tiene su agenda, aunque digamos tiran para un lado, pero hay que escuchar de todo y, como lo decía, como lo digo siempre, tomar tu propia conclusión, ¿no? Pero no están apoyados por las corporaciones, es una gran diferencia. Pero Y tiene su agenda. en esta nota damos terminado el programa del día de hoy. Gracias a todos los que nos escuchan y una recomendación o recordatorio para todos los que nos escuchan. Escríbanos info@abclatino.net. Cuéntenos qué les parecen estos programas de Mesa de Barrio y sugieran temas a tratar. Muchísimas gracias a Malía, a Pablo y a Pocho y nos vemos en la próxima Mesa de Barrio. Chao. Chao, chao. Gracias.